Bienvenidos nuevamente a este cuarto video, en el día 4, en el cual estaremos viendo el tema de la misión de María en el pueblo de Dios. Continuaremos con la profundización sobre el tratado y veremos los numerales del 27 al 36. Entonces, comencemos directo para no tomarnos demasiado tiempo. Comenzaremos desde un punto previo, ¿no?, del video anterior. Terminaremos el video anterior hablando sobre María como tesorera y dispensadora de las gracias de Dios. Resaltó particularmente esta frase, bastante conocida también, de San Luis María Griñón de Montfort. Dios Padre creó un depósito de todas las aguas y lo llamó mar. Creó un depósito de todas las gracias y lo llamó María, ¿no? Em, Sigo profundizando en el tema de que María es tesorera de cuanto el Padre le dio en herencia al Hijo, ¿no? Particularmente hablando de este mar de gracias, ¿no? O este depósito, o este sentido de ser depósito de todas las gracias, ¿no? De alguna forma custodia todas las gracias de Dios. Y continuando, bueno, recordando los puntos previos, Dios Espíritu Santo comunicó sus dones a María, su fiel esposa, y la eligió por dispensadora de cuanto posee, ¿no? En esta misma línea vamos a seguir profundizando sobre algunos de los roles, digamos, de María que nos trata de comunicar el autor dentro del libro, ¿no? Pasa de forma posterior al tema de la maternal influencia de María. Igual vamos a leer y luego comentar para poder profundizar un poco más. Jesús es en el cielo, hijo de María, como lo fue en la tierra, y conserva frente a ella la sumisión y obediencia del mejor de los hijos para con la mejor de todas las madres, ¿no? Entonces, el autor aquí en este punto trata de profundizar en el sentido de que Jesús, o sea, ya nos venía diciendo en puntos previos, cómo Jesús fue particularmente obediente a María, ¿no? Estaba sujeto a ella, ¿no? Era dependiente de María y le debe en la tierra, o le debía en la tierra, particular sumisión y obediencia. Ahora en el cielo mantiene su sumisión y obediencia, ¿no?, frente a María, ¿no? Por lo tanto, ¿no?, todo lo que María pide, Jesús, ¿no?, y en general, digamos, Dios, lo concede, ¿no? Ahora, hay un segundo punto relacionado a esto, ¿no?, que también lo veníamos comentando en el video anterior, que María no pide, no quiere, ni hace nada que sea contrario a la eterna e inmutable voluntad de Dios, ¿no? Entonces, ahí es donde cumple su rol propiamente de intercesora, ¿no? O sea, facilita lo que en el fondo sabe que Dios quiere, ¿no? Se presenta frente a Dios aquello que Dios mismo sabe, aquello que ella sabe que Dios mismo quiere, y solo le pide aquellas cosas que van en línea con su voluntad, ¿no? Y sin embargo también nos ayuda a adornar con sus propios dones lo que nosotros ofrecemos, que es un punto que ya veremos más adelante en el libro. Em, Continúa el autor: María impera en el cielo sobre los ángeles y bienaventurados. Bienaventurados, dígase, los santos, ¿no? Digamos, todas aquellas personas, ¿no? Aquellos hombres, mujeres que han pasado por la historia y han alcanzado la bienaventuranza del cielo, ¿no? En recompensa a su profunda humildad, Dios la quiso construir. Dios, la quien constituyó soberana del cielo y de la tierra, capitana de sus ejércitos, ¿no? Está hablando acá ya de características, digamos, de María, ¿no? ¿No? Como soberana del cielo y de la tierra, capitana de los ejércitos de Dios, tesorera de las riquezas de Dios, que bueno, ya eso lo habíamos mencionado antes, dispensadora de las gracias, que también lo habíamos mencionado antes, realizadora de sus portentos, reparadora del género humano, mediadora de los hombres, exterminadora de los enemigos de Dios y fiel compañera de su grandeza y de sus triunfos, ¿no? Está hablando de, de cómo, a través del mismo hecho de que María es madre de Dios, ella garantiza todas estas realidades finalmente, ¿no? Por eso es que este punto trata sobre la influencia maternal de María, ¿no? No sobre su maternidad en cuanto a su ternura, sino a cómo, siendo madre de Dios, es capaz de influir en diferentes realidades por las gracias y la dignidad propia de ser madre de Dios, ¿no? Que es una realidad que Dios mismo
le ha instituido a María. Continúa el autor, ¿no? eh, con el tema de que María es señal de fe auténtica en los católicos, ¿no? Es, bueno, o sea, para aquellos que creen en Dios y se entiende que es dentro de la iglesia, ¿no? Dios Padre quiere formarse hijos por medio de María hasta la consumación del mundo, ¿no? Vamos a leer varios puntos y luego hablar en conjunto de ellos para que se entienda la idea. Así como en la generación natural y corporal concurren el Padre y la Madre, también en la generación sobrenatural y espiritual hay un Padre que es Dios y una Madre que es María, ¿no? Entonces, ¿qué es un poco lo que trata de decir el autor aquí, ¿no? Que em, así como Dios Padre, ¿no? Formó o encarnó, ¿no? Porque claro, ya había engendrado al Hijo, ¿no? Pero encarna o envía al Hijo para que se encarne en María, entonces también desea formarse hijos nuevos por medio de ella, ¿no? Dentro de la iglesia. Y no solo en un sentido figurado o como consecuencia de que ella es madre de Jesús, ¿no? Sino además de forma concreta, ¿no? O sea, espiritual, claro, no física, pero de forma concreta. Todos los verdaderos hijos de Dios tienen a Dios por Padre y a María por Madre, ¿no? Aquí cuando hablamos de verdaderos hijos de Dios, el autor utiliza, eh, o sea, utiliza esta frase verdaderos hijos de Dios, pero también utiliza otra frase, ¿no? No vamos a profundizar en esa frase porque podría generar una confusión, ¿no? Es utilizar la palabra predestinados, ¿no? Lo que sí valdría la pena resaltar de esa palabra es que podemos aludir a que aquellos que, o sea, no es un tema de que solo algunos fueron destinados a esto, no va tanto por ahí, sino más bien que, que aquellos que han llegado aquí, digamos, ¿no? A conocer esta devoción que estamos conociendo a través de estos videos, acceden a algo que es particular, ¿no? Que es especial, que es reservado para algunos, ¿no? Y que de alguna forma han sido predestinados para recibir esta gracia, ¿no? Que no nos hace mejores, sino más bien nos hace, digamos, responsables, ¿no? O sea, es un don de Dios que hayamos conocido esta devoción y debemos también compartirla con el resto del mundo, ¿no? Va más en esa línea, ¿no? Igual para que, o sea, en caso que estén leyendo el libro, para que lo tengan claro y ahí no tengan una confusión sobre estos temas, ¿no? Pero sí resaltar este punto final, ¿no? De que para ser verdadero hijo de Dios hay que verdaderamente tener a María por madre, ¿no? Igual en los siguientes puntos lo profundizará un poco más el autor. El siguiente punto trata sobre María, madre de la iglesia, ¿no? Dios Hijo quiere formarse por medio de María y, por decirlo así, encarnarse todos los días en los miembros de su cuerpo místico. Seguimos leyendo para que cuadre la idea. A María se le han encomendado particularmente a quienes han querido ser verdaderos hijos de Dios, para ser especialmente madre de ellos, darles a luz, alimentarlos, hacerlos crecer, guiarlos, gobernarlos y defenderlos. ¿A qué se refiere este punto? Em, digamos, ¿no? O sea, el Hijo de Dios, o sea, Jesús, se hace rey, ¿no? Y dueño y juez, digamos, de, de los verdaderos hijos de Dios, ¿no? Los predestinados, y aquellos que más bien están lejos de ser esto, ¿no? O sea, digamos, de los buenos y de los malos dentro de la humanidad, incluso, digamos, dentro de la iglesia, ¿no? Del trigo y la cizaña. A María se le encomienda toda la iglesia, porque es madre de la iglesia, naturalmente. Pero de manera particular tiene la labor, ¿no? Y se le ha encomendado la labor, eso es lo que dice el autor, de dar a luz, ¿no? De alumbrar, de alimentar, hacer crecer, guiar, gobernar y defender a aquellos que viven este llamado a ser verdaderos hijos de Dios, o sea, que quieren, de hecho, responder dentro de la iglesia y asumir toda esta realidad, ¿no? Entonces, en la medida en la que somos verdaderos hijos de la luz, María nos acoge de una forma más particular, ¿no? Y no porque digamos, aquellos que están lejos de
de una vida de virtud no merezcan a María, porque de hecho son los quienes más necesitan de María y de Dios en general, sino más bien en un sentido de una misión particular que Dios le encomienda a ella, ¿no? De guiar o de exaltar aún más o de colaborar aún más con aquellos que quieren y tratan de tomar una vida de virtud. Va en esa línea este sentido de lo que expresa el autor. Los verdaderos hijos de Dios nacen de María, así como la cabeza Cristo nace de la madre, de la misma forma nacen de ella los demás miembros del cuerpo, ¿no? Entonces, aquí lo que el autor también es un poco más largo el texto en el libro, pero trata de dar a entender que, que todos nacemos de una misma madre, ¿no? O sea, verdaderamente María es nuestra madre, y si tenemos por cabeza a Cristo, no podemos darnos el lujo de no nacer de ella. O sea, no podemos elegir no nacer de ella y tampoco podríamos, incluso aunque quisiéramos, elegir, ¿no? Por eso es que aquellos que son verdaderos hijos de Dios tienen por padre a Dios y tienen por madre a María, ¿no? Si Jesús se forma en tu corazón, es indudablemente fruto de María, ¿no? Ese es un punto que también profundiza el autor. O sea, básicamente lo que quiere decir es que, sin lugar a duda, cualquier medio a través del cual Jesús se haya formado en tu corazón, ¿no? La devoción religiosa dentro de la Iglesia Católica en general, que esté en tu corazón, tu deseo de conocer a Dios, tu deseo de seguirlo, tu deseo de perseverar, etcétera. Esto es indudablemente un fruto de María, ¿no? Más allá de que tú tengas una devoción, la conozcas, ¿no? O sea, es imposible que esto te llegue sin la intercesión de ella. Los verdaderos hijos de Dios, para asemejarse a Jesús y María, se mantienen ocultos en este mundo para ser alumbrados a la gloria del cielo por María, ¿no? ¿A qué se refiere este punto? Em, Igual, ¿no? A estos predestinados, digamos, para, para elevarlos a una altura más alta, ¿no? Para que sean verdaderos hijos de Dios, se mantienen ocultos en el mundo, ¿no? O sea, asumen esta misma realidad de María y Jesús, y particularmente la Virgen, digamos, los oculta, ¿no? Y esto no debe entenderse como algo, como ser de repente un ermitaño, ¿no? Algo así, o sea, como un ocultarse físicamente, sino más bien como un ocultarse a la vida del mundo, ¿no? O sea, un ocultarse, digamos, a la vanagloria que no tiene nada que ver con la santidad, a las riquezas desordenadas, a una vida de impurezas, ¿no? Que exponen, digamos, a la persona, y a veces dentro de las realidades del mundo podrían enaltecerlas, pero dentro de las realidades de Dios no, ¿no? Entonces, este ocultarse forma parte también de este asumir a María como madre, ¿no? Y esto se da para que en la muerte seamos alumbrados a la gloria del cielo, ¿no? Y esto este es, digamos, este alumbramiento, este dar a luz de María para aquellos que deciden ser verdaderos hijos de Dios, ¿no? Continúa el autor con un siguiente tema sobre María, figura de la iglesia. Este texto es un poco largo, pero en realidad está bastante claro, entonces vamos a leerlo todo y igual interpretar. Cuando María ha echado raíces en un alma, realiza ahí las maravillas de la gracia que solo ella puede realizar. Y este texto está tal cual del libro, ¿no? Echa, querida esposa mía, es como que el Espíritu Santo está hablando a María. Echa, querida esposa mía, las raíces de todas tus virtudes en mis elegidos, ¿no? Estos elegidos, estamos hablando de estos verdaderos hijos de Dios, estos predestinados, para que crezcan de virtud en virtud, de gracia en gracia. Me complací tanto, sigue hablando el Espíritu Santo, me complací tanto en ti mientras vivías sobre la tierra practicando las más sublimes virtudes, que aún ahora deseo hallarte en la tierra sin que dejes de estar en el cielo, ¿no? Hallarte en la tierra en los elegidos de María. Reprodúcete para ello en mis elegidos. Tenga yo el placer de ver en ellos las raíces de tu fe invencible, de tu humildad profunda, de tu mortificación universal, de tu oración sublime, de tu caridad ardiente, de tu esperanza firme y de todas sus virtudes. Entonces, María es figura de la iglesia, pero además tiene este sentido de dar fecundidad, ¿no? En su ser
esposa del Espíritu Santo, ¿no? O sea, por medio del Espíritu Santo, se hace fecunda, no solo en la encarnación del Hijo de Dios, ¿no? Que por naturaleza es la fecundidad propia de María, sino también en la fecundidad en la iglesia, ¿no? En aquellos que desean hacerse los elegidos de María, ¿no? Que al final en verdad es los elegidos de Dios, no es los elegidos de Cristo, ¿no? Son lo que está tratando de, una vez más, no transmitir el autor, es que por medio de María podemos alcanzar esta perfección particular que no podemos alcanzar con la misma facilidad y con la misma rapidez y seguridad que sin ella, ¿no? Ya más adelante en el libro también profundiza en ese sentido del camino más corto, más seguro, ¿no? Que ya en su momento profundizaremos más, ¿no? Pero sí tener esta idea, ¿no? De que verdaderamente en la medida en la que yo tengo esta devoción que voy criando en mí, porque también es un proceso y Dios lo sabe, pero que de hecho estamos desarrollando al escuchar estas palabras, ¿no? Y profundizar en ellas, pues en la medida en la que yo me comprometo más con María, me compenetro más con ella, o sea, genero esta intimidad y la reconozco más como mi madre y entiendo también sus virtudes y pido su intercesión, etcétera, etcétera. Estas realidades, estas virtudes, estas gracias darán fruto en mí por medio de su intercesión, pero también en el ejercicio también natural, ascético, de buscarla a ella, de buscar a Dios, de negarme a mí mismo, a mis sentimientos desordenados, etc. Y este fue el punto final. El efecto de María en los verdaderos hijos de Dios, ¿no? Que va en línea con el punto anterior. María formará y educará grandes santos que están reservados a ella, porque solo ella puede realizar en unión del Espíritu Santo las cosas excelentes y extraordinarias, ¿no? Esto de hecho se interpreta dentro del libro como una especie de profecía del autor, ¿no? Porque habla incluso de los últimos tiempos, ¿no? Pero de forma concreta podemos entender que María, o sea, que a María específicamente se le ha encargado la tarea de formar y educar grandes santos, ¿no? Que vendrán y que particularmente, o sea, considerando el momento histórico en el cual se escribe el libro, que es alrededor de 1850, si no me equivoco, eh, posterior a ese momento, vendrán grandes santos, ¿no? Incluso ya más adelante en el libro el autor mencionará que serán más grandes que incluso santos previos, ¿no? O sea, más santos que San Francisco de Asís, que San Ignacio de Loyola, que Santa Teresa de Jesús, ¿no? O sea, más santos, cosa que es considerablemente irreal, pero sin embargo es una profecía que el autor da y de alguna forma que la iglesia sostiene también, ¿no? Porque claro, ¿no? Viendo todo lo que hemos visto que se va diciendo de María, entendemos de que verdaderamente hay algo ahí que puede dar mucho más fruto en nosotros, ¿no? Y particularmente en cada uno de nosotros, o sea, cada uno de nosotros puede decir en mí, ¿no? Cuando el Espíritu Santo, su esposo, le encuentra en un alma, vuela y entra en esa alma en plenitud y se le comunica tanto más abundantemente cuanto más sitio hace el alma a su esposa. Una de las razones de que el Espíritu Santo no realice ahora maravillas portentosas en las almas es que no encuentra en ellas una unión suficientemente estrecha a su fiel e indisoluble esposa. Este tema lo habíamos tocado ya en alguno de los videos previos. Acá ya el autor lo comienza a formar de forma más explícita, ¿no? Sobre todo quedarnos con estas últimas frases, ¿no? Con esta última oración que va en ese sentido de la necesidad concreta que tenemos o sea, de criar en nosotros esta devoción por María para que el Espíritu Santo pueda, ¿no? Volar libremente dentro de nosotros, ¿no? Y llenarnos mucho más de su gracia, ¿no? Para, o sea, no solo en un ejercicio de, digamos, voluntario de, Señor, yo quiero tomar la gracia que me das, sino más bien en un cambio interior que nos permita asemejarnos a María para, teniendo esta pureza interior, el Espíritu Santo realmente pueda ser más fecundo en nosotros, ¿no? O sea, que esta semilla de la gracia dé más fruto dentro de mí. Y esto lo alcanzaremos por medio de esta devoción a María, ¿no? Entonces, bueno, eso sería todo. Sí les recomendaría un poco rumiar, digamos, ¿no? O sea, digerir, procesar, meditar
sobre la gran cantidad de frutos que tiene María en nuestra vida, ¿no? Y cuán necesario es conocerla más, ¿no? Que es lo que haremos durante el curso. Y ya más adelante se irán hablando de las diferentes devociones y realidades concretas de la más perfecta devoción, ¿no? Bueno, eso es todo por hoy. Les agradecemos mucho por acompañarnos y nos vemos el día de mañana en el siguiente video. Cuídense mucho.